Hola chicos, este es el tema de composición de vectores. Vamos a ver el caso particular de vectores que forman entre sí un ángulo de 90 grados. Ya saben la recomendación, tener su libreta a la mano para tomar apuntes, calculadora, etc. Y si están listos, empezamos. Bueno, pues como se mencionaba hace un momento, vamos a aplicar este método cuando nos den dos vectores que forman entre sí un ángulo de 90 grados. Es decir, cuando me dan la componente en X y la componente en Y, y me piden que determine el vector resultante. La solución o el método que vamos a seguir es el del triángulo rectángulo. Vamos a usar la función tangente para encontrar el ángulo entre vector y la horizontal, y el teorema de Pitágoras para encontrar el vector resultante. Y vamos a resolver este ejemplo. Dice que un auto se desplaza 8 kilómetros hacia el oeste, luego 6 kilómetros hacia el norte, y nos piden que determinemos el desplazamiento del automóvil. Acuérdate que el desplazamiento es una cantidad vectorial que tiene magnitud, dirección y sentido, y no es lo mismo que distancia. Entonces me dicen, el auto se desplaza 8 kilómetros hacia el oeste. Entonces, bueno, aquí yo estoy partiendo 8 kilómetros al oeste. Después, 6 kilómetros hacia el norte. Y aquí está representado 6 kilómetros hacia el norte. Y me piden desplazamiento. Recuerda que no es la distancia recorrida total, pues sí serían 8 kilómetros más 6 kilómetros. Pero el desplazamiento, recuerda que es un cambio de posición. El desplazamiento es la diferencia que hay entre la posición inicial y la posición final. ¿Sí? De aquí partí hasta aquí llegué. Entonces, esta diferencia o este cambio de posición aquí es el desplazamiento. Y lo represento con este vector en amarillo. Y si te fijas, formamos un triángulo rectángulo. Aquí tengo el ángulo que me interesa. ¿Por qué? Porque es el que se da entre vector y la horizontal. Y yo puedo aplicar aquí teorema de Pitágoras para poder determinar la magnitud de este vector, que viene siendo la hipotenusa. El cateto opuesto ya lo conozco, que son 6 kilómetros, y el cateto adyacente ya lo conozco, que son 8 kilómetros. Recuerda que el cateto opuesto viene siendo la componente en Y, y cateto adyacente viene siendo la componente en X. Entonces, yo expreso el teorema de Pitágoras de esta manera. En vez de expresarlo como c cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada, que es la fórmula que conocemos todos, en vez de expresarla la voy a usar con las etiquetas que hemos venido utilizando de vectores y componentes. Entonces, este viene siendo el vector resultante, el que a mí me interesa. Si yo sustituyo, ok, la componente en X viene siendo la horizontal, cateto adyacente. La componente en Y viene siendo la vertical, cateto opuesto, ok. Entonces, sustituyendo los valores, yo tengo que el vector resultante al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, es igual a 64 más 36, o sea, 100. Y si yo saco raíz cuadrada para despejar este vector, tengo que esto vale 10 kilómetros, porque son las unidades que me estaban dando. Y ya tengo ahí la magnitud del vector. Pero cuando me piden desplazamiento, recuerda que como es un vector, una cantidad vectorial, requiero también dirección y sentido. Entonces ya tengo la magnitud. Voy a calcular ahora la dirección, o sea, el ángulo. Y voy a usar para esto tangente, la función tangente. Tú podrás decir, a ver, conozco cateto opuesto, conozco cateto adyacente y ya conozco la hipotenusa. Puedo usar cualquier función, puedo usar seno o coseno también. Mi recomendación es que uses tangente porque vas a utilizar valores que te están dando. Este y este son valores dados. Si usaras función seno o coseno, tendrías que usar el valor de hipotenusa que ya calculaste, o sea, este. ¿Y qué tal si te equivocaste, cometiste un error? Entonces va a estar equivocado también tu ángulo. Entonces, mejor utiliza o trata de utilizar en la medida de lo posible los valores que ya te dan. Entonces, si usamos tangente, voy a sustituir, en vez de cateto opuesto, voy a poner componente en Y y componente en X. Y voy a despejar el ángulo de aquí. Para poder despejar necesito la función inversa de tangente, que es tangente inversa. Aplicando tangente inversa a toda la ecuación, es como puedo eliminar esta tangente que está aquí y me queda el ángulo solo y tangente inversa del otro lado. Entonces voy a sustituir los valores del cateto opuesto, componente en Y del cateto adyacente, o sea, componente en X. Sustituyendo y realizando la operación en mi calculadora, llego al resultado de que el ángulo es 36.87 grados. Entonces, fíjate que ya tengo la magnitud
y ya tengo la dirección. Pero también tengo que decir el sentido, porque fíjate, el desplazamiento siempre va de posición inicial a posición final. ¿Qué sentido tiene este vector? Si te fijas que va, o sea, sube, va hacia el norte, pero también va hacia el oeste, o sea, a la izquierda. Entonces, el sentido de este vector es noroeste. De manera que el resultado correcto y completo es 10 kilómetros con una dirección de 36.9 grados hacia el noroeste. Y este es el resultado completo que me indica la cantidad vectorial de desplazamiento. Y si te fijas, este método, bueno, perdón, a esta composición de vectores se conoce también como suma de vectores. Estoy sumando la componente y y componente x para sacar un vector resultante. Si yo quisiera expresar esto en un sistema de vectores, en un plano cartesiano, en un sistema de vectores tendría, bueno, aquí está mi plano cartesiano y voy a poner este vector, fíjate hacia dónde va, hacia el oeste. Entonces voy a ponerlo a partir del origen hacia el oeste. Y el vertical a partir del origen hacia el norte. Aquí está, a partir del origen hacia el norte. Entonces este vector es el mismo que este y este vector es el mismo que este. ¿Ok? Este vale 6 o mide 6 kilómetros y este mide 8 kilómetros. Y el vector resultante es este que está aquí. Si te fijas que todos guardan el mismo sentido, hacia el oeste, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el norte. Solo que todos salen del origen, hacia el noroeste, solo que todos los vectores están saliendo del origen. Entonces fíjate que las componentes de este vector aquí están en X y en Y. Si yo trazo la línea paralela al eje vertical, tengo el mismo triángulo que acá, el mismo triangulito, nada más que bueno, aquí está todo representado en el plano cartesiano, en un sistema de vectores. Y otra cosa, aquí yo estoy especificando el sentido porque yo ya sé que estos 36.9 grados no están en el primer cuadrante. Entonces tengo que decir, bueno, ¿cuál es el sentido del vector? Si yo quisiera medir el ángulo desde el eje de las X positivo, o sea, desde aquí hasta acá, si yo quisiera medir el ángulo, perdón, desde aquí hasta acá, hasta donde está el vector, o sea, de eje X a vector, tengo que hacer lo siguiente. De aquí a aquí yo sé que son 180. Si a 180 le quito lo que mide este ángulo, o sea, los 36.9, me van a quedar 143.1. Te fijas que ya no puse noroeste porque ya no necesito ponerle noroeste, porque yo ya sé que 140 grados o 143.1 grados están localizados en este cuadrante. Entonces ya no necesito poner el sentido porque está implícito en la dirección. Y ambas respuestas son correctas. Y después de esta explicación, que espero que te haya quedado claro el tema de composición de vectores, para vectores que forman 90 grados, un ángulo de 90 grados, viene tu turno con este reto, que recuerda son acumulables. Entonces tú vas a determinar el desplazamiento resultante de una persona que camina 120 metros a través de una calle recta hacia el oriente, o sea, el este, y después gira 90 grados hacia el sur y recorre 80 metros más. Recuerda que el resultado completo, porque el desplazamiento es un vector, el resultado completo incluye magnitud, dirección y sentido. Muchas gracias por tu atención.